los terceros, ¿cómo están, niños y niñas? Espero que hayan disfrutado mucho su semana de receso y de descanso, que hayan podido recargar energías y que se hayan conectado con sus familias, que hayan podido disfrutar, reflexionar, ¿cierto? Y por sobre todo que sus emociones estén en completa calma, positivismo y todo lo bueno que consigo trae una semanita de receso, ¿cierto? Y esta clase va a ser más cortita en el sentido de que no vamos a andar en una habilidad o en un contenido en específico, porque tengo la misión, niños y niñas, de hacer una clase de repaso, repasar contenidos y habilidades de lo visto, ¿cierto? Es importante hacer una pausa antes de seguir, antes de continuar, ya que esto nos permite verificar cuánto hemos aprendido, cuánto hemos avanzado y qué aspectos debemos por mejorar. Así que, me encanta cómo está mi emoji ahí y los invito y las invito a que me acompañen en esta clase, ¿cierto? ¿Me van a acompañar? Excelente, vamos entonces. Y el inicio, esta clase es muy parecida a los cuartos porque decidí mantener el mismo formato porque creo que acá no hay que hacer distinción, ya que estamos en niveles tercero y cuarto, niveles que trabajamos generalmente con los mismos objetivos, si bien los cuartos su grado de dificultad es un poquito mayor porque van en cuarto, pero hay unos contenidos que se repiten, ¿ya? Y no pude dejar fuera esto que también lo dejé inserto en el PowerPoint de los cuartos básicos, que es la escalera de metacognición. La metacognición, mis queridos niños y niñas, es un proceso que hacemos nosotros para darnos cuenta de cómo hemos aprendido determinado aprendizaje. Es decir, y en otras palabras, cómo nos vamos dando cuenta de lo que aprendemos, ¿ya? Y esto se refleja bien en esta escalera. El número 1 responde a la pregunta ¿qué he aprendido? Ejemplo, yo he aprendido sobre la carta, que fue una clase destinada a eso. ¿Cómo he aprendido ese contenido? El número 2, lo he aprendido a través de lecturas de cartas, de contenidos, ¿cierto? Y además de un regalo lector que hicieron los superhéroes de estrategias. 3. ¿Para qué me ha servido aprender sobre la carta? Me ha servido para entender su estructura, incluso para poder escribir una carta. Número 4. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Puedo usar la carta en todo tipo de ocasiones, sobre todo cuando quiero agradecerle a alguien lo que hace por mí, o cuando quiero pedir disculpas, o cuando quiero pedir un favor, o cuando quiero comunicarme desde una distancia a otra, ¿cierto? Sobre todo uno que tiene amigos en regiones, que generalmente ya no utilizamos la carta por correo, pero sí escribimos cartas virtuales, entre comillas, por el Gmail o el correo, ¿cierto? Electrónico. La escalera de metacognición nos sirve para eso, para darnos cuenta de cómo hemos aprendido ciertos contenidos o habilidades y qué procesos hemos seguido para conseguir dicho aprendizaje. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Vamos increíble o no? ¿Sí? ¡Excelente! Muy bien, niños y niñas. Ustedes son lo más. Y quise también colocarles la definición porque considero importante que ustedes la tengan. La metacognición generalmente ustedes la hacen todo el tiempo. La verdad es que no nos damos cuenta de que estamos realizando este proceso. Y yo creo que uno como profe tiene que darle los espacios a los niños para que sepan qué es lo que están haciendo. Y la metacognición es el control que tiene la persona de sus destrezas, o sea, de sus habilidades. Si tu habilidad es leer, tú ya sabes que sabes leer. Y además tienes control sobre tus procesos cognitivos, es decir, el cómo tú aprendes. Cada niño, cada niña aprende de manera distinta y eso es un hecho, yo lo veo porque soy su profesora de lenguaje y comunicación. Cada uno tiene un ritmo distinto, yo igual tengo un ritmo distinto, muy distinto a cómo aprenden quizás los demás profesores. Y también la metacognición nos sirve para darnos cuenta de nuestras habilidades. Se trata de un proceso mental, o sea, de un proceso que hacemos en nuestra cabecita, por el que tomamos conciencia, o sea, por el que nos vamos dando cuenta de lo que vamos aprendiendo. O sea, yo estoy aprendiendo de la carta con la profesora Nicole.
maravillosa, estupenda, ¿cierto? Yo estoy aprendiendo del artículo informativo con la profesora Nicole. Yo estoy aprendiendo a aplicar estrategias de lectura con la profesora Nicole. Y este proceso de darnos cuenta de lo que vamos aprendiendo y cómo lo vamos haciendo, nos permite aprender a aprender. O sea, nos vamos dando cuenta, y esto es maravilloso, que nosotros aprendemos constantemente del aprendizaje que se da incluso en este espacio virtual. Por lo tanto, realizar este ejercicio de saber qué hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido, que se refiere al proceso, nos sirve también para darnos cuenta de nuestro ritmo de aprendizaje, ¿ya? Y acá yo quiero ser categórica que cada uno de ustedes es único, es especial y por lo tanto cada uno aprende distinto. Lo que tenemos que sí generar entre todos es que todos lleguemos al mismo aprendizaje. La forma va a ser distinta porque probablemente algunos tengan un ritmo de aprendizaje que incluso, déjenme decirles, se intenciona o es más productivo en las mañanas que en las tardes. Y eso es un ritmo de aprendizaje, ¿cierto? Claro, mi ritmo de aprendizaje varía, ¿verdad? Según mi estado anímico. O sea, cada uno es distinto y distinta. ¿Tú me entiendes, cierto? ¿Cómo sale el...? Yo puse esto como para hacer más dinámica la presentación, ¿cierto? Ustedes me entienden, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Excelente. Y aparezco yo ahí. Vamos a completar un esquema que nos permite realizar este ejercicio metacognitivo, este ejercicio de tomar conciencia de lo que hemos aprendido y cómo lo vamos haciendo. Y esta es la misma tablita que se asemeja mucho a la escalera metacognitiva del inicio. Claro que sí. Estoy acá con mi café. Claro que sí. ¿Qué hemos aprendido durante la unidad 2? Y yo coloqué un ejemplo. Aprendimos a realizar un poema utilizando adjetivos, y eso ustedes lo hicieron. ¿Cómo hemos aprendido? O sea, ¿qué hemos hecho para llegar a aprender ese contenido, cierto? ¿Qué proceso hemos hecho en el camino? Entonces, ¿cómo hemos aprendido? ¿O qué se ha hecho en clases para aprender eso? Para aprender el poema en este caso. Tuvimos una clase de contenidos, leímos un poema, estudiamos adjetivos y llenamos una ficha de escritura. Fíjate, o sea, acá tú te vas dando cuenta de lo que has hecho para entender un poema. ¿Para qué nos sirve todo lo que hemos aprendido? Y aquí le damos la utilidad al aprendizaje. El aprendizaje, chicos y chicas, siempre, pero siempre nos sirve. Nos sirve para todo, niños y niñas. El lenguaje sirve para todo. Y no se los digo yo que soy profe de lenguaje, lo dice todo el mundo. Ejemplo, nos sirve para poder comprenderlo, ¿cierto? Y para poder entender su lenguaje. Y ahí tengo que corregir la palabrita porque me refería a comprender los textos poéticos. Tengo que separar ahí con el space del teclado. Y lo último, me voy a correr para acá. ¿Qué dificultades encontré al momento de aprender? Niños y niñas, el que se te haga difícil una habilidad, porque acá en el lenguaje tenemos que hablar de habilidades, habilidad de entender, comprender, escribir, ¿cierto? Resumir, comparar, son habilidades. Si se te complica una habilidad o un contenido, es sumamente normal, ¿ya? Todos pasamos por eso. Mis dificultades fue entender algunas expresiones con lenguaje figurado poético, ¿ya? Y eso suele mucho pasar, que el lenguaje del poema cuesta más entenderlo. Por lo tanto, si yo detecto o reconozco mi dificultad o mi debilidad en el sentido de que me cuesta entenderlo, puedo hacer, no sé, se me ocurre, puedo generar un plan de trabajo para que ese contenido que tanto me costó en un futuro no me cueste tanto, ¿ya? Por eso este ejercicio es muy exitoso y es muy importante que tú lo hagas, porque nos vamos dando cuenta de en qué estoy bien, en qué estoy power, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades, para que yo pueda centrarme a trabajar en mis debilidades y poder convertirlas en fortalezas. Tienes que hacer esto mismo con dos aprendizajes claves, por eso dejé dos columnas en este sentido, para que tú puedas completar
con 2 aprendizajes claves durante la unidad 2. Yo ya coloqué el poema. Si tú quieres colocar el poema, tienes que escribirlo con tus propias palabras, eso sí. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien, cierto? Excelente, entonces los invito a que continuemos con la explicación. Y vamos a realizar una mirada general a lo visto durante el primer semestre, ¿ya? Porque como estamos en una clase de síntesis y de repaso y probablemente sea un poquito más expositiva, es importante hacer este alcance para ir resolviendo dudas y para prepararnos para un segundo semestre. Yo siempre les digo, y es muy importante, y esto pasa incluso hasta en los cursos más grandes, hacer siempre la diferencia entre textos literarios y textos no literarios. Tenemos que siempre hacer ese alcance porque siguen presentándose confusiones, y son confusiones muy normales, ¿ya? Y propias de la edad, que todavía nos cuesta asimilar que un cuento pertenece a un texto literario y una biografía a un texto no literario, ¿ya? Por eso yo establecí ciertos criterios de comparación para que se nos haga más fácil entender un grupo, que serían los textos literarios, y otro grupo que serían los textos no literarios. En cuanto al propósito de los textos literarios, tenemos que decir que se caracterizan porque tienen un propósito estético, artístico o de belleza. O sea, ellos buscan entregar belleza a través de la palabra, ya que todo se vea, que todo se lea hermoso, ¿ya? Buscan narrar, en el caso de los cuentos, las novelas, los mitos, la leyenda, transmitir emociones, en el caso de los poemas, y también este tipo de textos hacen reflexionar al lector. Por ejemplo, si ustedes leyeron un cuento o una novela que les marcó, ¿ya? Probablemente ustedes digan, me hizo mucho sentido lo que acabo de leer. Probablemente yo no haría lo que hizo el personaje. Ahí estás reflexionando, ahí estás pensando, y ahí el texto buscó cambiar algo en ti. Esto es lo que produce el texto literario. También buscan entretener a los lectores y las lectoras, ¿ya? Y por contraparte, están los textos no literarios, que es todo, pero todo lo contrario, porque su propósito, más que nada, está centrado en entregar información, persuadir, que es lo mismo que convencer, o dar instrucciones en el caso del texto instructivo, que tenemos que verlo, que ya hice la clase de eso, que pronto se va a subir una vez que se suba esta semana esta clase de repaso. No buscan la belleza en las palabras. De hecho, si tú lees un texto informativo, te vas a dar cuenta que su función única es informar y exponer información, ¿ya? Por eso hay que tener muy en claro los propósitos de ambos grupos de texto, porque cuando tú te enfrentas a evaluaciones, puedes incluso encontrar la respuesta más fácil teniendo esto claro. El tipo de lenguaje, que es otro criterio importante. En el caso de los textos literarios, ellos poseen un lenguaje que le otorga belleza a las palabras. Los textos poéticos trabajan mucho con este tipo de lenguaje, e incluso los textos narrativos, como las novelas, los cuentos, los mitos y las leyendas, ocupan un lenguaje, cuando es un texto fantasioso, un lenguaje fantasioso. Entonces, este tipo de lenguaje es un lenguaje más subjetivo, es un lenguaje estético que busca entregar una belleza a las palabras, una belleza distinta. Y a diferencia del texto no literario, no tiene un valor estético, no hay belleza en las palabras, es un lenguaje objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un lenguaje que se dedica a comunicar realmente cómo sucedieron los hechos, a informar, a cumplir su objetivo, que es informar. Casi podría decir yo que es un lenguaje informativo, aunque no exista en términos concretos ese concepto, ¿ya? Un lenguaje objetivo dedicado a informar, tal cual como suceden los hechos. Y me enojé incluso, porque a mí me gustan mucho los textos literarios. Están los tipos de textos que aquí hay que prestar mucha atención. Dentro del grupo de los textos literarios están los cuentos, que buscan narrar, los poemas, transmitir emociones, fábulas, narrar y enseñar al lector, ¿cierto?, una moraleja. Están las novelas, que buscan narrar mitos y leyendas, que buscan narrar explicaciones, en el caso de los mitos del universo, y en el caso de las leyendas, explicaciones asociadas a la cultura de un pueblo.
En el caso de los textos no literarios, y esto tenlo siempre, ten siempre este cuadrito en tu cuaderno. Están los artículos informativos, que lo vimos, las noticias, que tenemos que profundizar ese contenido este segundo semestre, pero ustedes están llenos de noticias, ¿ya? Geografías, que se viene en la clase también, de eso que la tengo lista. Están las cartas, que lo vimos en clases. Las infografías, que es un texto que lo van a ver en cuarto básico. Y los textos instructivos, que va a ser otro tipo de texto que también tengo lista en la clase, que lo vamos a disfrutar mucho. Y no agregué en este cuadro los afiches, que también lo vamos a ver, ¿ya? Yo les dije que en la unidad 12 se centraba más en textos no literarios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, cierto? Excelente, muy bien, niños y niñas, los felicito, ustedes son grandes estudiantes, no me cabe duda la gran calidad de estudiantes que tengo en los terceros básicos, en el tercero A y en el tercero B. ¿Y qué tipo de texto hemos revisado durante esta unidad 2? Y para contestar esta pregunta vamos a completar lo siguiente, los invito y las invito. Y esto es muy sencillo. Yo siempre trabajo con cuadros, niños y niñas, y es importante que nos acostumbremos a este tipo de trabajo porque en cuarto se viene mucho el tema de los cuadros y les va a servir hasta la enseñanza media, ¿ya? Vimos el poema, la carta, el artículo informativo y la novela. ¿Cuáles son sus características enfocadas al propósito? ¿Cuál es el propósito del poema? ¿Qué busca? Busca expresar, narrar, informar. ¿Qué busca la carta? Y está incluso en la diapositiva anterior. El artículo informativo y la novela. Tienes que contestar en la columna que le sigue si pertenece al texto literario o no literario. ¿Será texto literario el poema o no literario? La carta será texto literario o no literario. El artículo informativo será texto literario o no literario. La novela será texto literario o no literario. Y la última columna corresponde a la estructura. ¿Qué partes componen a un poema? ¿Qué partes componen a una carta? ¿Qué partes componen a un artículo informativo? Y puedes incluso basarte en el texto que leíste ¿verdad? En el texto escolar. Y en la novela, que en la secuencia es muy parecida a los cuentos. Inicio, desarrollo y final. ¿Vamos bien? ¡Excelente! Te felicito, muy, muy, muy bien. Y llegamos al cierre. Que te vaya súper bien, que te vaya bien, ¿verdad? Voy a poner los lentes porque ya me empieza a doler la vista. Es un proceso de autoevaluación. Como yo les hablé al inicio de la clase, que es muy importante generar este ejercicio metacognitivo, o sea, que tú seas capaz de darte cuenta de lo que has aprendido. Generé este registro autoevaluativo para darte la oportunidad a ti de que seas capaz de evaluarte. Yo considero, y es mi postura personal de profe, de que la opinión del profesor no es la única opinión que se tiene que tener de ustedes, ¿ya? También ustedes tienen que tener la oportunidad de evaluarse, de ustedes fijarse si un aspecto fue logrado o si un contenido fue logrado y si un contenido hay que mejorar, ¿ya? Y por eso yo soy bien en el sentido de que me gusta mucho darles esos espacios a los estudiantes para que sean ustedes también los protagonistas de esta asignatura, que es lo que yo busco siempre. Y esta más o menos la plantilla. Tienes que revisar la explicación, ¿ya? Revisa la explicación de esta pauta. Es un documento que está compuesto por 2 hojas. Esto te sirve para que tomes conciencia de lo que aprendes. En esta pauta tienes que marcar con una X solamente lo que tienes logrado, lo medianamente logrado y por lograr. Y nos vamos directo a esa plantilla. Así que ustedes van a ver. Me voy a ir a descargas. Y aquí no es. Voy a tener que... Ustedes están entrando a todo lo que yo hago para el curso. Acá está. Disculpen, pero para hacer más expedito este proceso y no hacer otro link y no tengan que ingresar a otro link, ¿ya? Hacerlo todo de manera inmediata. A esto se van a enfrentar, ¿ya? Me voy a poner más acá al ladito. Ahí sí.
Nombre del estudiante, el curso, nombre y apellido, recuerda eso, con mayúscula, respeta tu mayúscula. Esta planilla debe ser completada por el estudiante, o sea, por ustedes, indicando si lograste o no el aprendizaje, si está medianamente logrado por lograr. Recuerda que es una autoevaluación formativa, todo formativo, no hay calificación, no hay puntaje, ¿ya? Para darte la oportunidad de revisar tu propio proceso de aprendizaje. Se rellena la casilla con una X según lo que ustedes crean. La fecha de envío es el 31 de julio. Si ustedes la quieren enviar antes, háganlo, no hay ningún problema. Yo no lo solicito antes porque hay una semana, del 24 al 28, que tú tienes que entregar las fichas literarias. Entonces, y esa información se las indicó la escuela. Entonces, mi intención tampoco es que ustedes tengan que mandar 2 cosas una misma semana. Por eso dejé el 31 de julio como fecha estimativa. Se puede enviar una fotografía o el mismo Word, en este caso el PDF, de lo solicitado. Y acá están los ejes curriculares. Ustedes, para que ustedes sepan, ya estoy entrando como a un círculo de confianza. El lenguaje de comunicación trabaja con 3 ejes curriculares, con lectura, escritura y comunicación oral. Esta vez vamos a hacer la autoevaluación de lectura y escritura. Entonces yo coloqué aquí algunos indicadores, o digámosle entre nosotros, objetivos específicos, que son objetivos más pequeñitos de los que vemos en clase, ¿ya? Para que se entienda mejor. Relaciona situaciones de la vida cotidiana con personajes o acciones de los textos leídos en clases o independientemente. Esos independientes pueden ser las lecturas complementarias. Si tú haces ese vínculo, esa relación, marcas logrado. Si te cuesta todavía, medianamente logrado. Y si aún necesitas mejorar ese aspecto, por lograr. Explica las consecuencias que tienen las acciones de ciertos personajes. Tienes que hacer lo mismo. Explicas oralmente o por escrito los problemas que enfrentan los personajes y cómo se resuelven. Esto ustedes lo ven mucho en las fichas literarias, ¿ya? Problema o solución. Comunicas qué sentirías si estuvieses en el lugar del personaje. Ustedes, si ven mis cápsulas de las clases, incluso mis cápsulas de lectura, aquellos que han podido ver ese recurso que está hecho con mucho cariño, yo estoy constantemente dialogando con el texto y dialogando con ustedes y les pregunto si qué harían ustedes en el caso del personaje. Describes a los personajes usando información explícita e implícita del texto, ficha literaria, clase de lenguaje. Comparas personajes en un mismo texto en cuanto a su modo de actuar. Ustedes se van dando cuenta que en las lecturas siempre hay muchos personajes y muchos son distintos a otros. Si tú puedes hacer esa comparación, lo tienes logrado. Describes, dibujas o recreas el lugar donde ocurre el relato. Describes es escribir y dar características del ambiente. Expresas una postura frente a un hecho, una acción o una actitud de un personaje del texto leído. O sea, ¿eres tú capaz de dar tu opinión frente a lo que lees? E incluso en los textos escolares, en las páginas que hemos hecho, hay muchas preguntas de nivel personal que apuntan a tu opinión. 9. Explicas con tus propias palabras un poema leído en clases o también explicas versos de un poema y lo vimos en la clase de crear un poema. No me digan que no. Describes qué reacción les produce un poema. Susto, sorpresa, risa. Y explicas qué versos les produjeron esa sensación. Subrayas o anotas las palabras desconocidas que encuentras en los textos leídos y escuchados, y esto ustedes lo ven, y si han visto mis clases, y si han visto los regalos lectores, se aplica mucho esta estrategia de vocabulario contextual, o sea, vocabulario que aparece en el texto. Explicas a qué ámbito pertenece la palabra, haciendo alusión al contexto de lectura. Yo les digo que puede ser que algunas palabras no entendamos su significado, pero el texto nos ayuda a inferir de qué podría tratarse esa palabrita. A eso se refiere la número 12. Y número 13, y esta es la más importante, aplicas estrategias de lectura revisadas en clases como preguntar al título, anotar ideas centrales, releer, buscar palabras claves, emplear llaves de pensamiento, etcétera. Y puedo anotar muchas más porque en una clase les aseguro que trabajamos muchas estrategias. Y está también el eje curricular de escritura, que aquí no me voy a detener tanto porque la idea era dar como una explicación de lo que se tenía que hacer.
Más que nada se relaciona si escribes con letra clara, si llevas a cabo un proceso de escritura, si haces un borrador antes, si explicas sobre lo que vas a escribir y así sucesivamente. Y lo último y más importante a mi juicio es que tú establezcas 4 compromisos para mejorar tu proceso de aprendizaje. Si a ti te costaban los poemas, ¿qué podrías hacer tú para seguir entendiendo ese contenido o desarrollando esa habilidad? Por ejemplo, puede ser que leas una vez a la semana un poema y trates de entender lo que quiera expresar ahí. O también, si te cuesta el lenguaje figurado de un poema, puedes hacer el ejercicio de buscar en internet ejemplos de lenguaje figurado y así entender más ese contenido. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? Si te cuesta encontrar definiciones en un diccionario, puedes ya ejercitarte e ir tú mismo buscando palabras y haciendo uso del diccionario. Todo esto es personal, es tuyo, son tus compromisos. Incluso yo anotaría ahí la disposición que hay para aprender. También es un compromiso importante. Así que te dejo invitado a que puedas completar esa plantilla solamente con una X, ¿ya? Y te dejo, esta clase fue más cortita. No olvides, y esto siempre se los digo, y en cada retroalimentación que les hago por cada trabajo que me envían, y se los agradezco, no olvides que tú tienes grandes habilidades. Tu potencial es magnífico. Nunca dudes de lo que eres capaz. Jamás lo hagas porque estoy acá yo para confiar en ti. Tengo muchas expectativas sobre tu trabajo y querer es poder. Así que nos vemos en la próxima clase, que vamos a aprender sobre la biografía y se viene una clase muy entretenida sobre eso. Así que los dejo invitados a que disfruten esta semana de repaso de lenguaje y comunicación y a anticiparnos a la biografía. Así que un abrazo enorme, cariños a ustedes, cariños para ustedes, cariños para su familia y lo más importante, que termines el día con una sonrisa. Chao, chao, queridos niños de tercero, cuídense mucho, nos vemos en una próxima.